¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez voy a tratar un tema que puede llegar a considerarse un poco abstracto, pero no lo es, porque constituye el fundamento de todo lo que llamamos vínculos, interacción, roles, dinámica de grupo, dinámica institucional, organizacional, sociocomunitario, etcétera. Es decir, el tema de que y plantar también una hipótesis de que el PS, el, el antropólogo, el sociólogo, el psicoanalista, el psicólogo no trabaja con signos. Digamos que el signo es el contenido manifiesto de un simbolismo profundo que necesitamos interpretar, ¿no es cierto? Entonces, eh, es lo que también llamo criptología social, es decir, decodificar, interpretar el simbolismo de distintas agrupaciones, agrupamientos sociales, instituciones, etcétera, que eh, suponen un lenguaje indirecto que alude a un sujeto social, a prácticas, a ideales sociales, a nexos de clases, y que también se refiere al sistema social, ¿no? Entonces, la simbología social o sociosimbología social es el estudio del simbolismo social que subyace a este lenguaje social porque no escuchamos signos, y esto es verdaderamente controversial porque estamos acostumbrados a Saussure, lengua, lenguaje, lengua, lenguaje, habla, y en verdad no es así porque se entendió mal a Saussure. Esto es una hipótesis también para el Homo academicus, humildemente sin duda, que tienen derecho a réplica, y es que Saussure no le interesó mucho el signo, simplemente él dijo que la lingüística estudia, entre otras cosas, el signo, que se compone de un significante y un significado. La unidad conforma el signo, pero el signo ya es una convención social, es un acuerdo, hay mucha agua que pasó debajo del puente, es decir, que ya es un consenso el signo, por eso es convencional. En cambio nosotros, además de estudiar eso, esa comunicación manifiesta en lo social, acá hablamos de Pichón, lo manifiesto social, lo emergente presupone toda una construcción simbólica previa, y es el campo del simbolismo gestual, mimogestual, paragestual, y también verbal, por supuesto, porque son anagramas sociales. Por eso es que desde el socioanálisis pichoniano, o sea, la psicología social pichoniana, el socioanálisis sería una vertiente, un derivado del método pichoniano, y es que en ese lenguaje social compuesto de signos, nosotros vemos el contenido latente que son los símbolos sociales, es decir, los anagramas o discurso dentro del discurso. Es decir, en el fondo, lo que también llamo inconsciente social, compuesto de un sistema simbólico potencial o en acto, es decir, lo estamos metaforizando, lo estamos hablando, hacemos prácticas, creemos, tenemos un imaginario social, ideales, etc. Entonces, de modo que la simbología social estudia ese lenguaje dentro del lenguaje, ese símbolo oculto que cada grupo utiliza como su verdad, es decir, que hay un plano velado en lo social, velado por el discurso manifiesto, y que esa verdad es también a veces el de la reivindicación, como en el caso de la clase trabajadora. Es un discurso del reclamo de mayores derechos, como diría Walter Benjamin. Es el reclamo también de ser sujeto del discurso, es decir, de ser oído, de ser partícipe de la historia, porque la historia se escribe con
el lenguaje dominante. Entonces allí ya tenés que un lenguaje social puede contener un lenguaje dominante implícito como anagrama social. Es decir, si buscamos el símbolo de ese lenguaje dominante, encontraremos que es el discurso de la mistificación, de las ideologías que subyugan, que justifican, que legitiman. Hay todo un proceso de racionalización social allí, es decir, de justificación. De modo que plantamos la hipótesis de que las ciencias humanas y sociales no escuchan signo, si bien lo toma como parte de su objeto de estudio, en verdad nos dedicamos a escuchar el símbolo oculto, es decir, ese texto dentro del texto oculto y que conlleva parte del discurso subjetivo de grupos como sujeto social, de clases, de sociedades, de discursos transculturales también, de otras culturas, interculturales también. De modo que para graficarte lo que es el simbolismo, desde el psicoanálisis, hay una psicología social psicoanalítica también, sin duda que lo conocemos, es el sueño en donde se toman imágenes, un sujeto sueña un sol, después tiene otro sueño que se llama un dado, después tiene un paraguas y un cartel que dice yo, a lo último, 4 sueños. El psicoanalista podría tomar el dado como en relación a la ludopatía, al juego, sin duda que hay significación porque es múltiple, es una multiplicidad de significaciones que tiene cada imagen. Es polisemántico el símbolo, no tiene una sola significación. En cambio el signo es más unívoco, es decir, es una convención. Entonces, uniendo esos 4 sueños, que para algunos significarían sueños disparatados, premonitorios, el sol, el dado, el soldado. Ahí tenés un soldado. Soldado. Paraguas, el cartel que dice yo, un soldado paraguayo. Es decir, interpretamos significantes sociales con Lacan. La psicología social lacaniano, es decir, significantes sociales. Entonces, el PS estudia las formaciones inconscientes del sujeto, pero también de lo social. Y acá ya tenemos que hablar del socioanálisis, el inconsciente social. O sea, esas formaciones sociales implícitas, esos símbolos que remiten a una verdad oculta, grupal, de clase, y que pujan por instalar su discurso en lo social en el marco de un discurso amo dominante que es la del capitalismo, ¿no? Entonces, esta propuesta de la simbología social es importante porque también entender una metáfora es un discurso indirecto, es decir, una cosa con otro. Hay una sustitución allí, sustitución de una verdad por otra, también tapar la verdad, mistificarla. De modo que tenemos gestos y actitudes que desde el interaccionismo simbólico de Herbert Mead es muy claro, pero Mead es una vertiente del simbolismo social, la simbología social. También tenés Lacan, tenés Freud, tenés distintas escuelas de lingüística, y acá ya tenemos que estudiar sociolingüística, también psicolingüística, es decir, para entender a fondo. Entonces es una propuesta interdisciplinar. Muchas gracias.